No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, que aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá. Bueno, Shabbat Shalom, bienvenidos a esta enseñanza del día de hoy. Hoy estudiaremos Bereshit 4, que lo vamos a estudiar pausadamente, paso a paso, versículo a versículo. Como nos lo enseña nuestro Moré, no es para correr, la escritura no es para solamente tener un conocimiento por encima, sino un conocimiento más profundo y sobre todo que la palabra instruya lo más profundo de nuestra alma. Entonces, si el Padre así nos lo permite, vamos a estar estudiando del 1 al 8, no más, si el Padre lo permite, porque es bastantes cosas, pero es muy hermoso. Pero antes de ir a iniciar el desarrollo del capítulo 4, vamos a devolvernos nuevamente al versículo 15 del capítulo 3. Pero yo se lo voy a leer en esta versión. Y esta versión dice en el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién estaba hablando ahí? El Padre. El Padre le estaba diciendo a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Israel, ¿cierto? Y entre la descendencia de tu hijo, pónganle atención, porque este punto nos va a llevar a entender el ADN de Caín, ¿sí? Nos va a llevar a entender de dónde vino la descendencia, por qué fue que Caín hizo todo lo que hizo, y ahorita lo vamos a estudiar más a profundidad. De pronto conocemos una historia, pero lo vamos a estudiar mayormente. ¿Y por dónde empezó a venir esa descendencia? Porque aquí el Padre ya estaba diciendo, de Hasatán también va a venir una descendencia, ¿sí? Entonces, ¿de dónde, cuál fue el primero que se engendró allí? Y entonces por eso lo necesitamos leer anteriormente. ¿Para qué? Para nosotros saber por qué la condición espiritual de Caín era mala y maldita, ¿sí? Porque su ADN no venía un ADN santo, sino porque venía un ADN tan contaminado y maldito. Entonces, y entre la descendencia de tu hijo y la descendencia de sus hijos, ¿cuáles hijos? Cuando habla de la descendencia de sus hijos, de los hijos de la mujer, ¿no? De Israel. Y sucederá que cuando los hijos de la mujer, o sea, de Israel, guarden los mandamientos de la ley, estarán preparados para herirte en la cabeza. Entonces, una condición, ¿cuál era la manera para nosotros, para que el pueblo de Israel pudiera herir la cabeza de Satanás? Cuando guardaran los mandamientos de la Torá. Pero cuando abandonen los mandamientos de la ley, estarás dispuesto a herirles, estarás dispuesto o expuesto también a herirles en el calcañar. Sin embargo, para ellos habrá medicina. ¿Para quiénes? Para los hijos de la mujer, para los hijos de Israel, ¿cierto? Pero para ti, ¿para quién? Para Hasatán y su descendencia no habrá medicina. Y harán remedio para el calcañar en los días del rey Mesías. ¿Qué diferencia? Eso está igualito a la suya, ¿cierto? Igualito a su Biblia. No, totalmente diferente, y por eso necesitamos iniciar desde ahí.
Porque lo que vamos a empezar a desarrollar va a ser algo que, como dice mi esposo, un rompecocos, ¿sí? Porque incluso siempre que vamos a estudiar, así volvamos el otro año a estudiar Génesis 4, Dios nos va a enseñar algo más. Entonces siempre va a haber algo mayor que el Padre nos va a enseñar. Porque nosotros conocimos, ya sé, la historia de Caín y Abel y el hermano que mató al otro hermano y bueno. Pero esto va mucho más allá. Incluso esto también lo podemos ver cómo estaba pensando Adán y cómo estaba pensando Eva en ese momento también. Entonces, ya viendo este punto, vamos a ir a Génesis 4:1. ¿Por qué lo traía a memoria o a colisión? Para nosotros iniciar, para poder entender el versículo 1. Dice, dice aquí en este: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Pero les voy a leer en una versión que es la que veníamos hablando. Y dice, y Adán conoció a Java, su esposa, que había deseado al ángel. ¿Cómo así? Que había deseado al ángel. ¿Quién había deseado al ángel? Vamos a empezar a utilizar midrash, ¿sí? Pensamientos, de los cuales vamos a tener unas bases bíblicas, ¿sí? Pero que esos midrash son, como lo dicen, midrash, ¿sí? Son pensamientos. Entonces dice que había deseado al ángel y ella concibió y dio a luz a Caín y ella dijo, he adquirido un varón, el ángel del Señor. Y añadió tener de su marido Adán a su gemelo, Jabel. Y Jabel era pastor del rebaño, pero Caín era un hombre que trabajaba la tierra. Entonces vamos a arrancar desde el primer capítulo, que ya empezamos a ver muchas cosas, ¿cierto? Entonces dice que en esta versión, que es el Targum, es donde a mí me amplía un poco más esa información. Y ahorita lo vamos a leer en el libro de Yacer también. Entonces fue el primogénito. Tenga claro ese punto. Y Jebel fue el hermano menor. Es más, según parece indicar el texto hebreo, cabe la posibilidad que fuesen gemelos. Pero si nosotros miramos el libro de Yacer, fue un embarazo múltiple de 5. Entonces, el nombre Abel, además de ser el menor, recibió un nombre muy significativo, que decía vaciedad, que es del hebreo Jebel, del Strong 1892, y es vaciedad o vanidad. Figurativamente algo transitorio e insatisfactorio. Puede traducirse por aliento, vanidad, vano y vanamente. El significado de Caín es en hebreo Cayin, que significa adquirido, primogénito y muy elevado. En cambio el de Abel es vano, el segundo, y no tenía ninguna expectativa. ¿Listo? Entonces, el nombre de Caín, adquirido, y el nombre de Jebel, vano. Entonces dice, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. En hebreo dice literalmente, he adquirido un hombre, el Señor. Cuando Java tuvo a su primogénito en sus brazos, indudablemente pudo recordar la promesa divina del capítulo 3:15. ¿Lo leímos? De lo que estábamos hablando. Entonces, acariciando ella la esperanza de que fuera el libertador prometido. Porque ahí que estaban hablando. ¿Qué hablábamos en Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Hablamos de 2 simientes. ¿Sí? Ahí hablamos de una simiente por medio del enemigo y una simiente bendita y santa, ¿cierto? En este caso, cuando ella quedó embarazada, obvio no sabía que venían más hijos, sino que fuese solamente un hijo. Entonces, posiblemente ella estaba pensando en esa promesa de que en algún momento ese hijo iba a ser la esperanza. ¿Para qué? Para que libertara sus vidas y ellos volvieran otra vez
al jardín del Edén. Ella lo llamó Caín, que es adquirido. Su habido anhelo de un rápido cumplimiento de la promesa encontraría el más amargo desengaño. No sabía que ese, su primer hijo, llegaría a ser el primer asesino del mundo. Por eso cuando él nació, dijo, he adquirido un varón, he adquirido una promesa, ¿sí? He adquirido un salvador, ¿sí? De que va a cambiar nuestra condición. Después dice que cuando nació el otro hijo, que fue Abel, dice, vana esperanza, vano. ¿Por qué? Porque se supone que era solamente uno que iba a venir a transformar la condición. Entonces vamos a ver las condiciones o la comparativa de los oficios de ellos. Dice, y fue después de algún tiempo que Caín trajo ofrenda para Yahweh del fruto del terreno, y Jebel también trajo de los primogénitos de su rebaño y de su grasa. Entonces dice que lo primero vamos a empezar a ver lo que es las ofrendas, y en este caso la categoría de las ofrendas voluntarias. ¿Dónde nosotros podemos encontrar eso en la escritura? ¿Dónde se habla de las ofrendas? Levítico. En el libro de Levítico. Entonces, si nosotros miramos que aún fueron ofrendas voluntarias, ¿sí? En ningún momento ahí enseña de que, o habla de un punto, de que fueron ofrendas establecidas, impuestas, sino que fueron ofrendas voluntarias porque el primero que tomó la iniciativa aún fue Caín, de llevar él primero la ofrenda. Entonces dice que aún entendemos que estas ofrendas, como todas, fueron ofrecidas por un motivo que vamos a mirar más adelante. Entonces, primero, la ofrenda que ellos traían era de su propia voluntad, para que nosotros lo tengamos ese punto. Era de su propia voluntad. Entonces, era determinante que ellos tenían un fin que perseguían, los dos, tanto Caín como Abel, ¿cierto? Perseguían un fin, porque es que usted cuando ofrece algo, ¿para qué lo ofrece? Para recibir algún beneficio, ¿sí? Entonces, dice que Caín y Abel no podían ofrecer lo que a ellos le pareciera, sino que tenían que presentar aquello que Yahweh quería, ¿sí? O sea, ellos no podían presentar, bueno, como es una ofrenda voluntaria, yo le voy a entregar lo que a mí se me dé la voluntad. No, aún también ellos conocían esa Torah oral. Porque acuérdese que la escritura y la Torah se estableció desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces quiere decir que Adán y Java estaban regidos bajo la Torah, ¿sí? Bajo la Torah oral. Y eso mismo le transfirieron o le hablaron a sus hijos también, porque si ellos estaban buscando un beneficio de Dios, era porque algo habían escuchado de Dios, ¿cierto? Porque ¿a cuál Dios le estaban ofreciendo? Pues al Dios que ellos le habían hablado su padre y su madre, ¿cierto? Y sabían que aún ofreciendo algo, ellos podían adquirir un beneficio de parte de ese Dios. Entonces, ¿quién tomó la iniciativa? Presentar una ofrenda a Yahweh es algo más que aceptable. Ciertamente las escrituras dicen que Él no quiere sacrificios, sino misericordia. Oseas 6:6. Si alguien me ayuda a buscarlo. Pero sin duda estableció, y otro que me ayude, Karen, Romanos 12:1. Pero sin duda estableció toda una serie de sacrificios para que los que pecaban por yerro, e incluso Él mismo ofreció y aceptó el sacrificio del Mesías. También el apóstol Pablo nos dice que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Yahweh. ¿Qué dice Oseas 6:6? Karen, Romanos 12:1. Oseas 6:6. Que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Ok. ¿Y Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, kadosh, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Ok. Entonces, con estos dos textos nosotros podemos ver de que es buena cosa traer ofrendas al Eterno. Aún en medio de este tiempo, se entregan ofrendas a Dios.
Claro que sí, ¿cierto? Y las que acabamos de leer, Romanos 12:1. ¿Cuál es la ofrenda que él desea? Sacrificio vivo y agradable para Yahweh, ¿cierto? Esa es la ofrenda que él desea. Nuestra vida en santidad. Entonces, el hermano mayor fue el primero que dio la iniciativa para entregar esta ofrenda. Enseguida le siguió Jebel, pues él también, como estaba haciendo o había hecho el hermano, también trajo su ofrenda. Ahora vamos a ver un punto con respecto de esa calidad de su ofrenda. Porque es que si nosotros vamos a leer más adelante el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que Dios mira a la ofrenda y al oferante, ¿sí? Él no solamente estaba mirando la ofrenda, él estaba mirando también la persona que estaba llevando la ofrenda. Y dice que uno fue visto con buenos ojos delante del Padre y el otro, el Padre no vio esa ofrenda. Y todo eso lo vamos a estudiar. Entonces dice, el relato nos dice, no nos dice nada sobre la calidad de las ofrendas, tan solo nos hablan del género de ofrendas, algo que es importante. Entonces, Yahweh rechaza la ofrenda dañada, que está en Levítico 22:21. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Yahweh, para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ok. Entonces, Yahweh rechaza una ofrenda, Sí. una ofrenda que esté dañada, ¿cierto? ¿Por qué Dios se fijó en Abel y su ofrenda y en Caín no? Una pregunta que vamos a desarrollar. ¿Qué significa que Dios se fijó y en qué esto se tradujo? Vamos a leer Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel ofreció a Yahweh más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Entonces vamos a empezar a ver la ofrenda, ¿cierto? Entonces al oferente, por la fe, ¿qué fue lo que movió a traer su ofrenda? ¿Qué fue lo que movió a Abel a traer su ofrenda delante del Eterno? La fe y una buena actitud. La fe, ¿cierto? Entonces dice que por medio de la fe, según lo que nos habla Hebreos 11:4, por medio de la fe, Abel presentó una ofrenda mucho mejor. Primero trajo de los primogénitos y lo otro, la grasa. Vamos a leer el Génesis 4. Y acá dice un punto. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para Yahweh. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Eterno aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces, lo primero que tenía Abel para presentar su ofrenda fue la fe, ¿cierto? Lo otro es que trajo lo primero, lo que habla el libro de Levíticos, ¿cierto? Presentó lo primero y también la mejor grasa o la grasa. Y eso hace parte de las características para poder presentar una ofrenda agradable delante del Eterno. Ahorita más adelante lo vamos a entender mejor. Entonces, un punto con respecto de cómo era esa ofrenda. Esa ofrenda era generosa. Primero, la ofrenda de Abel fue generosa. ¿Por qué? Porque por medio de la fe, él no podía presentar o no iba a presentar una ofrenda pequeña, ¿cierto? O una ofrenda mínima, sino una ofrenda generosa. Entonces, ¿qué produce la fe en nosotros? Generosidad. ¿Sí? Porque nosotros hemos hablado de fe como emuná, confianza, fidelidad, lealtad, ¿cierto? Y sí, eso también. Pero también algo que produce la fe, la obediencia, la fidelidad, la lealtad, la confianza, es entregar lo mejor. Usted nunca entregue escasamente. Porque es que a veces el pueblo se entrega a dar lo que bien le parece. Por eso muchas veces Dios quebranta el corazón de estas personas para que deje de su corazón de ser mezquino, ¿sí? Porque eso no es agradable delante de la presencia del Eterno. Ahorita nosotros podemos estar mirando, no, tremendo, tremenda la ofrenda que tuvo Abel, ¿cierto? Pero la ofrenda de nosotros,
¿Cómo ha sido la ofrenda de nosotros? Física, literalmente también, y de todo lo que nosotros somos, servicio, honra. Entonces acá nos da un punto de que Dios se agrada cuando nosotros presentamos esas ofrendas, pero que no las presentamos escasamente. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo para este tiempo, y lo vemos en las fiestas, ¿sí? Si a usted le dicen que en medio de esta fiesta usted tiene que dar una canasta de amor o una canasta para su hermano, hay muchos gastos. Que el del transporte, que toca pagar acá, que toca el desayuno, que toca el almuerzo, que toca la cena, que toca una cosa, que toca la otra, y que esa lejura de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces hay muchos gastos. ¿Y cómo yo voy a presentar la canasta? ¿Sí? Aún Dios prueba en esas cositas pequeñas, ¿sí? En esas cosas pequeñas que uno dice, bueno, son cualquier cosa, pero aún Dios se fija del corazón y la verdadera fe que nosotros estamos profesando y estamos diciendo. Claro, yo soy un hombre, una mujer de fe. Dijo mi pastora, que se le vea. Y eso se ve cuando la fe está implantada en nosotros, se ve a través de lo que nosotros ofrecemos, a través de la generosidad. Usted mire la fe de otros a través de lo que da, a través de lo que entrega. Y no por cuestionar, y no por decir, porque de pronto uno entrega lo que está también a su alcance. Pero si nosotros miramos en la escritura, aún la viuda que tenía solamente harina y aceite, ¿qué hizo? Lo entregó todo. Entonces nunca va a haber una excusa para nosotros decir, yo entrego lo que yo puedo. No, usted entrega lo mejor que hay en su vida. Usted entrega lo que según usted profesa, eso es lo que realmente es vivo en medio de su corazón. Porque yo puedo conocer muy bien la escritura y poder hablar y predicar de fe, pero mis acciones o lo que yo entrego, no hay nada de generosidad. Se ve escaso. Entonces, ¿cuál era el punto por qué Dios estaba fijando? Él empezó a mirar el oferente y empezó a mirar la ofrenda. Primero, la ofrenda era una ofrenda generosa, porque él dijo, de lo primero que nazca, eso le voy a entregar a Dios. Además, le voy a entregar lo mejor, lo más gordo, ¿sí? La grosura. No le voy a entregar el rebaño flaco, el feo, el que menos me produce, el que menos me come. Salgámonos de este y entreguémoslo, ¿sí? Salgamos de esa canasta y entreguemos cualquier cosa. Vaya, busque cualquier cosita allá que se encuentre, ¿sí? Vaya allá en las ofertas, allá donde es lo más barato, y entréguele eso. Aún nosotros podemos darnos cuenta de ese punto, amados, ¿sí? Que es algo que si nosotros lo miramos estamos estudiando, pero también lo estamos trayendo acá, porque Dios a veces no se agrada de lo que nosotros como ofrenda le entregamos. Porque a veces Dios se agrada, pero es que yo le sirvo, pero es que yo voy, pero es que yo esto, pero le cuesta. Todavía le cuesta la generosidad, todavía le cuesta la bondad. Y si nosotros estamos en medio de un camino, que es un camino de madurez y de perfeccionamiento para Shavuot, ¿qué Dios está hablándonos el día de hoy? Aún un fruto. Eso hace parte de un fruto del Ruach HaKodesh. La generosidad y la bondad. Ser bondadosos, generosos, dadivosos. Y eso es algo que hace agradar el corazón del Eterno. Entonces, por haber tenido fe, esto agradó a Dios. Con fe, aún vamos a leer Hebreos 11:6, que dice, porque sin fe, entonces primer punto, dice aquí la escritura, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Qué dice en otra versión? Porque sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, entonces, mire lo que el Padre aún habla tan hermoso del punto de la fe. Y si nosotros miramos algo que el Padre nos ha venido hablando aún a través de nuestros siervos, y yo sé que a través de lo que hemos pedido en medio de este tiempo, ¿cuál será el mayor regalo que recibamos nosotros en Shavuot?
más de la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cuál será ese mayor regalo que produce el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo da regalos. Sí. La fe, La fe, el amor, el amor, la shalom, la paciencia. ¿cierto? Los frutos del Rúa de Yahweh son los mayores regalos. En este punto que nosotros estamos en un tiempo de conquista y de hacer la obra del Eterno, ¿cuál sería el mayor regalo que pudiésemos recibir? La fe y el amor. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros literalmente y actualmente estamos nosotros viviendo. Y si nosotros vamos a llevar de la bondad del Eterno, que son sus tiernas instrucciones y su plan de salvación a través del Mesías, ¿qué tenemos que ver en medio? ¿Qué tiene que haber en nosotros? Amor. Amor, porque si nosotros, aún el Padre nos ha venido enseñando y a través de las personitas que el Padre ha puesto, claro, uno ve toda la condición, pero uno decía, Padre, y el Padre me ponía a recordar, mira de dónde yo te saqué, de una condición similar, de pronto no igual, pero de una condición similar, alcoholismo, prostitución, soledad, engaño, tristeza, dolor, ¿cierto? Muchas cosas, no solamente de las sentimentales, sino de la condición física en la cual también uno traía, de las maldiciones generacionales que venía, adulterio, fornicación, maldiciones terribles. Pero si uno no tiene amor, si uno no tiene el regalo más hermoso, ¿qué podía estar uno pensando? Que como no son como estamos ahorita. Entonces... Y ese es uno de los pecados que muchas veces el creyente comete o cometemos en algún momento. Son uno de los mayores pecados. Entonces también podríamos decir fe, porque uno dice, llevo 1, 2, 3, llevo un mes, 2 meses, 1 año con esa persona. ¿Qué necesito yo para poder ver con los ojos de mi Padre? Fe. De que así como el Padre lo hizo conmigo, así también lo voy a ver en medio de esa persona. Del milagro que Dios va a hacer en medio de esa persona. Oye, el Padre hizo algo tan especial con la muchacha que estaba hablando. Ni siquiera ella era de ahí. Era de Aquitania, Boyacá. Y llegó ahí y decía ella, yo me siento así y así, así. Y sabe que había una condición de rechazo y menosprecio desde el vientre. Y que en ese momento Dios haya traído libertad en medio de la vida de ella y dijo, yo quiero y yo deseo. Se necesita de algo muy maravilloso que agrada a mi Padre y es la fe. Eso es algo que más le agrada. ¿Cómo yo puedo alegrar el corazón de mi Padre? ¿Se acuerda que en algún momento yo les enseñaba cómo podemos llamar la atención de Dios? ¿Se acuerda que yo les decía, cómo yo puedo llamar tu atención como lo hizo Zaqueo? ¿Cómo yo puedo que Él me fije su mirada en mí? Que Él ponga sus ojos en mí. ¿Cómo yo hago mover el corazón del Padre? ¿Será que el Padre se mueve por emociones, por lloros, por lamentos, porque estoy acá, porque leo la Biblia? No, muchos lo hacen. Muchos se congregan, muchos leen la Biblia, muchos oran, muchos ayunan, pero no llaman la atención del Padre. ¿Por qué no llaman la atención del Padre? Por el corazón, por la intención y sobre todo por eso tan importante que el Padre necesita ver en nosotros, la fe. La fe. El amor. La fe, el amor. ¿Será que el Padre no fija nuestros ojos cuando nosotros estamos demostrando lo que Él hizo por nosotros? Cuando estamos demostrando todo lo que el Padre también hizo por nosotros. Claro, porque el Padre está mirando y diciendo, Él entendió todo lo que yo le entregué. Lo que está haciendo, las trasnochadas, las madrugadas, cuando tenemos que estar orando, porque algo que el Padre ayer me ministraba, que llegábamos tarde a la casa por hacer la obra del Eterno. Así va a ser tu vida de aquí en adelante. Yo, ¿cómo me ministras, Padre? Así va a ser de ahora en adelante tu vida. Y le decía hoy a mi esposo, es que Dios nos está cortando el sueño. Porque le dije, pon la alarma. Y no, y ya eran las 5. ¿Por qué no ha sonado la alarma? Yo la puse a las 6, ¿será que me desperté tarde? No, Dios nos está cortando el sueño. Dios lo ha venido cortando, Dios lo ha venido ya. ¿Por qué? Porque se necesita clamar, se necesita ayunar. Lo que yo le decía a mi Lili con una familia y le decía, ahí hay un género que solo sale con ayuno y oración. ¿Qué tenemos que hacer? Pagar el precio, ¿sí? Entonces, levantarnos temprano,
llegar tarde a la casa, dormir 4 o 5 horas y listo, y hágale y siga. Y ayer el padre me ministraba eso, como que prepárate porque así va a ser tu vida de aquí en adelante. Y yo, bueno, padre, dame la salud para yo mantenerme y seguir y empezar a hacer tu voluntad como tú deseas. Entonces, ¿por qué movió el padre tan impresionante? Porque podemos ver acá algo tan, a veces que lo pasamos tan por alto. Así Dios vio la ofrenda de Abel, pero ¿qué más vio en él? Él vio algo muy impresionante en el corazón de Abel y fue la emuná, la fe, a través de la generosidad de un corazón que lo entregó todo y lo mejor para mi padre. Vamos a ver por qué no se fija en Caín. Vamos a ir a Judas 11. Judas. No, y que además el amor y la fe no son solamente frutos, sino también son dones. Son dones que el Padre también está colocando. Qué hermoso, sí, Señor. Son dones, que no todos tienen dones. El don más hermoso que nosotros podemos despedir, de verdad, con todo nuestro corazón es ese. El don de la fe, el don del amor. Y ya los que mi padre nos quiera entregar el don de ciencia, ¿no? Porque se necesita, entonces ya lo que mi padre así nos quiera entregar. Entonces, ¿qué dice Judas 11? Vamos a leer. Hay de ellos porque fueron por el camino de Caín y por lucro se lanzaron codiciosamente tras el error de Balaam y perecieron conforme a la rebelión de Coré. Listo. Aquí vamos a hablar de 3 personajes que tenían algo en común. Dice el padre, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, el primero, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, segundo, error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Listo? Camino de Caín, error de Balaam y rebelión de Coré. Vamos a ir, incluso en otra versión dice camino de Caín, error de Balaam y la contradicción de Coré. Pero el último, vamos a ver el de Caín. Vamos a ver el de Balaam. Y en Balaam usted puede leer todo lo que, en donde está todo el texto, que hoy no lo vamos a leer para no adentrarnos más allá. Pero el error de Balaam, que fue llamado para maldecir a Israel, ¿cierto? Aceptó un soborno para maldecir a este pueblo. Entonces el corazón de Balaam se inclinó para aceptar este soborno. Y se desvió por algo que tenía y era la avaricia. Avaricia, póngalo ahí. Este fue el error por tener riquezas y honores. Segunda de Pedro 2:15. ¿Qué dice? 2:15. Dice que habiendo abandonado el camino recto, se han desviado yendo por el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el salario de la iniquidad. Listo. Entonces dice que él se desvió, ¿cierto? Por el error, fue el error por tener riquezas y honores. Rebelión de Coré. La historia usted la puede encontrar en Números 16. Coré era un levita. El deseo y el anhelo del sacerdocio se rebelaron, ¿cierto? Contra el siervo. ¿Y por qué él sí puede si nosotros también tenemos el espíritu? Pero ¿cuál espíritu tenía? ¿Cierto? Porque solamente él puede guiarnos. Porque solamente Moisés puede ser el líder. Nosotros también podemos. Entonces dice que aún él también se rebeló porque en él había avaricia. ¿Qué clase de avaricia tenía? Por posición, poder, ¿cierto? Y se rebela para obtener ese sacerdocio. Tremendo, ¿cierto? Para obtener la posición. Entonces él no se conformaba, sino que estaba dispuesto a salirse de los parámetros puestos por Dios para querer obtener lo que tenía. Y eso se llama avaricia. No conformarse con lo que tenía. No conformarse con lo que Dios le entregó, sino el querer tener más. En este caso, posición. Uno fue riquezas,
honores, pero acá quería poder y posición. Entonces vamos con estos dos personajes, ¿cierto? Que lo común que tenían, ¿qué era? ¿Qué tenían en común Balaam y la avaricia? Entonces, ¿qué será lo que tenía Caín? Si estamos viendo tres personajes en un solo versículo, ¿qué tenían en común ellos tres? La avaricia. Entonces, avaricia era lo que tenía Caín. En él no hubo generosidad, hubo incredulidad y por eso Dios no se fija en él. ¿Qué produce la avaricia? También esa raíz de incredulidad. Y produce también celos, que fue por lo que mató a... Y ahorita nosotros vamos a ver ese punto también, ¿sí? Produjo también envidia y celos, ¿sí? Entonces, la avaricia produce eso, produce la envidia y los celos. Entonces, en un midrash dice que lo que él trajo, aún lo que él entregó, que fue el fruto de la tierra, él ni siquiera trajo lo que salió de la tierra. Por ejemplo, él sembró fresas y llevó un canasto de fresas, ¿sí? O él sembró hortalizas y llevó hortalizas. No, dice que era tan miserable que lo que él entregó fueron semillas de lino. ¿Sí sabe cuál es la semilla de lino? ¿Conoce la linaza? La linaza Sí. llevó las semillas de linaza. Lo peor. O sea, no porque la linaza fuera peor, sino porque ni siquiera de lo que nació de la tierra, porque acuérdese que en esta versión dice que era el tiempo de la cosecha, o sea, él estaba recogiendo de la tierra productos, listo, hubiera entregado productos, pero vamos a darnos cuenta que esa no era la ofrenda correcta, tampoco, sino que lo que entregó fue semillas. Es como nosotros, bueno, nos toca bendecir. Pues entreguémosle la semilla de la papa. ¿Usted sabe cómo es esa semilla de la papa? Ya está llena de cosas que es semilla que va a producir allá. Pero que nosotros, qué vergüenza entregar eso, ¿cierto? Aún él, con la avaricia que tenía él, dice que entregó algo de muy poca cosa. Trajo muy poco. Entonces ahora vimos el oferante, ¿cierto? Vimos las acciones y las actitudes de ellos dos. Ahora vamos a ver las ofrendas. Abel, la ofrenda de Abel. Entonces cuando uno lleva una ofrenda, depende del propósito por el cual uno va a llevar la ofrenda, uno no ofrenda lo que se le antoje, ¿sí? Lo que bien le parezca, sino debe traer una ofrenda acorde al fin que se quiere lograr, ¿sí? ¿Qué querían lograr ellos? ¿El favor de Dios? Restaurar nuevamente, quizás el volver nuevamente a la condición de donde salió su papá y su mamá, ¿cierto? Pero ¿cómo podían hallar ese favor? Si mire el corazón de cada uno de ellos. Entonces dicen, en el libro de Levítico hay diferentes clases, usted lo puede mirar y observar en su casa o cuando usted esté estudiando. Hay diferentes clases de ofrendas. Hay ofrenda de holocausto, hay ofrenda por sacrificio de paz, por la culpa, por acción de gracias, ¿sí? Encontramos cada una de estas ofrendas y cada una de estas ofrendas tiene características diferentes para el propósito de esa ofrenda. Todas las ofrendas no eran lo mismo. Voy a entregar una ofrenda por holocausto. No era lo mismo que entregarla de sacrificio de paz, ¿sí? Porque esa no era la ofrenda, depende de la intención o de lo que yo quería o de lo que yo deseaba con mi Padre o con el Eterno. Entregaba la ofrenda de acuerdo como está destituida en medio de la palabra del Eterno. En este caso, de la Torah oral que ellos sabían. Entonces, en este caso, en la antigüedad se ofrecían ofrenda a los dioses y en este caso estaban ofreciendo ofrendas al Padre, ofrendas a Dios. ¿Qué querían? Ofrecer a la divinidad buscando el favor de Dios, que Dios se fijara en uno y se fijara en la ofrenda de uno. Ambos estaban buscando el favor de Dios. Pero entonces, para recibir el favor de Dios, ¿cuál
debe ser uno de los requisitos indispensables de la ofrenda. La ofrenda, para que uno pueda redimir el favor de Dios, tiene que ser de origen animal. Un punto. Para redimir el favor del Padre, la característica principal que ellos tenían que haber llevado era ser de origen animal. ¿Cuál fue el origen de la de Caín? De lo del campo, ¿cierto? De lo que él hacía en la agricultura. Y lo que hizo Abel, porque él trabajaba los animales, y ahorita nos podemos hacer una pregunta, ¿pero qué le iba a entregar si no es que no tenía animales? Y ahorita vamos a ver un punto muy especial en eso. Entonces, esta ofrenda tenía que ser de origen animal para poder derramar sangre. La sangre es el ingrediente que posibilita que Dios derrame su favor. Y eso era la ofrenda que ellos estaban presentando. Entonces, ellos querían el favor de Dios, ok. Tenían que presentar una ofrenda de acuerdo a cómo Dios la iba a recibir, que fuera correcta, ¿sí? Entonces, Hebreos 9:22 dice: de hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay favor. ¿Y ellos qué estaban buscando? El favor de Dios, ¿cierto? ¿Por qué estaban buscando ese favor de Dios? Porque estaban lejos de él desde que salieron del huerto sus padres. La condición de pecado que tenían. Habían perdido Esa. la relación. Y con tenían él. como restituir. Él ya no estaba, su presencia ya no estaba. Por la condición que estaba pasando en medio de este momento, de lo que pasó con su padre Adán y Eva, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenían que hallar ellos? El perdón de los pecados, porque ellos pecaron contra Yahweh. Y la ofrenda iba a ser un mediador, ¿cierto? Algo que yo iba a entregar para que Dios se fijara en mí, perdonara mis pecados y yo volviera otra vez a esa relación con Dios. Pero ni siquiera eso lo pudo lograr, ¿sí? Entonces dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Caín no podría derramar sangre con el fruto de la tierra, ni siquiera con las semillas que llevó. Es importante que se tenga la actitud correcta. ¿Qué significa? Ahora vamos a ver un punto. ¿Qué significa que Dios se fijó? Y eso es algo que me recordaba cuando yo les enseñaba cómo podemos hacer para que Dios fije su mirada en nosotros. ¿Qué puedo yo hacer para que ahorita en esta fiesta tan maravillosa, un tiempo de convocación, un tiempo santo que Dios estableció en el reino, desde antes de la fundación del mundo, que está rigiendo la tierra, que nos está rigiendo a nosotros, algo tan sobrenatural que es ese día, porque eso no es un día cualquiera, es un día muy sobrenatural, como yo puedo hallar el favor de Dios, o cómo puedo que Dios se fije en mí? ¿Qué debo hacer? Y ya lo hemos venido hablando. ¿Que haya qué? Fe, amor. Y hay una que es importantísima, y ahorita lo vamos a ver, y se llama humildad. Fe, amor y humildad. Se necesita. Porque si no hay humildad, entonces ¿cómo nosotros vamos a poder entender la voluntad de Dios? Porque yo puedo estar diciendo, no, a mí no me parece eso así. Bueno, vamos a seguir estudiando. Entonces, la mirada de Dios se puede entender de una manera sobrenatural, como por ejemplo, descender fuego para saber cuál es la ofrenda o cuál era la ofrenda agradable, ¿sí? Pero o pudo haber sido algo natural. Vamos a mirarlos y vamos a mirarlos por los ejemplos. Entonces, por eso vamos a mirar dos midrash, pero yo lo voy a mirar o lo vamos a expresar a través de algo natural, conforme como la escritura también nos lo enseña. Génesis 29, 31, 32. Génesis 29, 31, 32 dice: cuando el Eterno vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. ¿Qué dice en otra versión el verso 32?
El 32 me dice, y habiendo concebido Lea, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén. Y dijo, por cuanto Dios ha visto mi opresión, ahora mi marido me amará. Listo, una palabra clave de lo que estamos hablando. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Vio, ¿cierto? Dijo, por cuanto Dios ha visto, o sea, por cuanto Dios se fijó en mi condición, hizo algo que en lo natural, o sea, empezó la respuesta de Dios o la mirada de Dios en ese momento fue en algo natural. ¿Y qué le entregó a Lea? Un hijo, ¿cierto? Entonces, y vio Yahweh que Lea era aborrecida y abrió su vientre. Y Raquel era estéril y concibió Lea y engendró un hijo. Y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Yahweh mi aflicción. Entonces, Rubén es un nombre compuesto que está por Ran y por Ben. Ran significa ver y Ben significa hijo. Entonces Dios le da un hijo porque la ha visto. Entonces acá no estamos mirando algo que fue de lo sobrenatural como descender el fuego, sino fue algo en lo natural. Ella entiende que el recibir ese hijo es un acto divino que se interpreta bajo el antropomorfismo de la mirada de Dios. Ha pasado algo en el plano natural que se interpreta que Dios ha mirado a esa persona. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Éxodo 2:25. Y cuando Dios vio a los hijos de Israel, Dios los tuvo en cuenta. Eso, un punto. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Cuál era el contexto de ese texto? No, el contexto. ¿Qué situación estaban viviendo ahí? Estaban siendo oprimidos por... Estaban en la esclavitud en Egipto, ¿cierto? El contexto era que ellos estaban esclavos, ¿cierto? Cuando ellos clamaron, dice que en lo natural que Dios hizo, fijó su mirada y miró a los hijos de Israel, los reconoció y a partir de ese momento envió un Salvador que los iba a sacar de esa condición. ¿Quién era? Moshe, ¿cierto? Entonces, acto seguido fue el llamamiento de Moisés, diciendo, ve y dile a Faraón, acto de libertad, salvador para su pueblo. Entonces ahí vemos otro punto de cuando nosotros hallamos, o cuando el Padre se ha fijado en nosotros, actos físicos. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo Dios o cómo podemos ver cuando Dios nos ha visto, ¿será que Dios sí se ha fijado en nosotros? Claro, el sacarnos de la esclavitud de donde veníamos a un lugar de santidad y un lugar de shalom, un acto de que Dios ha visto. Otro acto de que Dios ha visto, una sanidad. Otro acto de que Dios ha visto, la obediencia y la fidelidad y la lealtad que usted ha tenido en medio del desierto y de la prueba. Y ahora entonces Dios le concede algo mayor para usted crecer y avanzar. ¿Dios no lo ha visto? Claro, que le he llamado yo la atención a mi Padre para que Él se fije en mí. Y hoy ponía una palabra en las redes y decía, ¿quién soy yo para que Dios se fije en mí? ¿Qué he hecho yo, Dios, para que Dios tenga puesta su mirada en mí? En un simple mortal. Qué hermoso es mi Padre, ¿cierto? Entonces, aquí en medio de este tiempo, aun cuando, porque dice que Dios no se fijó en Caín, no se fijó en Abel. Estamos viendo ejemplos que Dios en lo natural hace algo, acciones de cuando ve a un pueblo o cuando ve a unos hijos que le aman y trae recompensa. ¿Sí? Como por ejemplo la restauración de un matrimonio, la restauración de unos hijos, el llamado a un ministerio, el llamado a algo mayor que el Padre le conceda, algo le entregue, el cuidado de un pueblo, el cuidado de una familia, el cuidado de un alma. ¿Será que Dios le entrega sus tesoros a cualquiera? No. Por eso Él se fija y nos mira. Y eso es hermoso, que nosotros
que estemos llamando la atención de mi Padre es algo que estamos haciendo correcto y agradable a mi Eterno. La intención de nuestro corazón. Y la intención de nuestro corazón hace que Dios se fije en nosotros. Y yo voy a darle el favor a mis hijos porque la intención de lo que ellos me piden está siendo correcta bajo mi voluntad. Entonces Dios se fija en nosotros y lo vemos en lo natural. Y eso hace Dios tan maravilloso. Vamos a ver otros dos y está en 2 de Reyes 13, 4, 5. Y que el Padre no solamente se fija en nosotros, sino que dice la Biblia, la palabra, que también piensa en nosotros. Segunda de Reyes. 2 de Reyes 13, 4, 5. Qué hermoso, ¿no? Aunque el Padre sueñe con nosotros. Entonces oró Joacás ante Yahweh, y Yahweh lo escuchó porque vio la opresión de Israel con la que los oprimía el rey de Aram. Por lo cual Yahweh dio un libertador a Israel, y quedaron libres del dominio de Aram. Y los hijos de Israel vivieron tranquilamente en sus moradas como antes. Qué hermoso. Ahí Dios se fijó. ¿Qué hizo? Lo sacó de donde es la condición que estaban, la opresión que ellos estaban viviendo. Y dice acá el verso 5, que es tan hermoso, que dice: así que Dios envió un hombre para rescatar a los israelitas de la tiranía de los arameos. Después Israel vivió a salvo, como estamos viviendo nosotros, otra vez como en tiempos anteriores. En Shalom. ¿Usted qué cree? ¿Que vivir en una opresión como es? ¿Será que es muy bonito vivir en una opresión lleno de esa condición, de esa contaminación? Y ayer fue que estábamos con mi amado y ya nos íbamos para Sogamoso y estábamos ahí en la autopista y yo le decía, qué hermoso es nuestro Eterno. Y entonces como que ¿por qué? Yo le digo, el tenernos en un lugar donde yo esté tranquila aquí afuera y nada me pase, donde yo camine tranquila por en medio de las calles, donde yo tenga sachalón, donde mis hijas puedan salir y no les acontezca nada, aún viendo también el favor y el cuidado de Dios, no solamente porque pues también vemos en todo lugar, vemos maldad, pero Dios es tan hermoso que aún sabe que hay lugares que Él ha guardado y ha cuidado para sus hijos. Y qué hermoso es nuestro Eterno, porque uno puede decir, pues todas las personas malandros que hay por allá se pueden venir a estos lados. Pero sabe que Dios aún guarda y protege la ciudad, aún protege el lugar donde nosotros estamos viviendo. Y eso es hallar y que el Padre haya fijado sus ojos en nosotros. Y el último que vamos a ver Job 7:19. ¿Hasta cuándo no me dejarás? ¿Acaso no me dejarás hasta que me traiga mi aprobio? ¿Me trague mi aprobio? Bueno, ahí Job está diciendo, en este texto dice, ¿hasta cuándo no te fijarás en mí? ¿No me soltarás hasta que trague mi saliva? Entonces, vamos a ver, vemos un punto ahí, ¿hasta cuándo? Por favor, voltéame a verme. Mira mi condición. Y yo sé que cada uno de nosotros ha vivido situaciones que uno le dice al Padre, por favor, mírame, porque uno cree que Dios no está. Sí, uno cree que el Padre se olvidó de uno, se olvidó de lo que estamos viviendo. Y no, mi Padre es tan lindo. Y si nosotros vemos el resultado de Job, Dios sí estaba mirando a Job y estaba permitiendo muchas cosas. Pero la condición de esa opresión o de esa situación que él estaba viviendo nos lleva muchas veces a nosotros también a decirle a nuestro Eterno, ¿hasta cuándo te vas a fijar en mí? ¿Sí? ¿Cuándo vas a voltear a verme, Padre, por favor? Como cuando está un menesteroso, cuando está un ¿cómo se llama? Se me olvidó la persona un mendigo. Por favor, que alguien me mire. Que alguien mire mi condición y me dé algo. Que alguien me mire. Y hoy pasó 2 casos así hermosos. Y un punto, yo creo que cada persona cuando dijo, si ustedes no me hubieran hablado. Qué hermoso, es que es impresionante. Si ustedes no me hubieran hablado, yo hubiera hecho esto. Si tú no te hubieras sentado aquí a mi lado, yo no me hubiera desahogado, hubiera sacado todo esto que me está atormentando.
Y yo digo, Padre, tremendo, porque era la condición del alma cuando gime y cuando dice, ¿cuándo te vas a mirar en mí? Y llega el Padre a través de un ángel, ¿sí? A través de un enviado. Aquí estoy. Hay salvación, hay oportunidad, hay esperanza. Ya no te sientas más así, no pienses de esa manera. Claro, Dios, es impresionante. ¿Cómo se sentirá esa alma? Dios se ha fijado en mí. Entonces es hermosísimo. Entonces la ausencia de la mirada de Dios se entiende por los acontecimientos humanos que le hace pensar, Dios no está fijando en mí o no se está fijando en mí. Y vamos a ir a un texto que es impresionante porque cuando lo comparamos con lo que estamos estudiando, tal cual estaba viviendo estos dos hombres, Caín y Abel. ¿Por qué no nos hemos salido del contexto? Estamos hablando de lo que el Padre hizo y lo que estaba fijándose en ellos. Nosotros no vimos solamente la historia y después mató y después se fue y después por allá. No, estamos viendo la profundidad de lo que aconteció en el espíritu y en el alma de ellos. ¿Sí? ¿Por qué fue que Caín aún también languideció? ¿Por qué fue que él también, su condición desfalleció? El no tener la mirada de mi Padre. Entonces, Deuteronomio 28. Y vamos a mirar unos textos. Habla de las bendiciones y las maldiciones. Y vamos a darnos cuenta que este Deuteronomio 28 de bendiciones y maldiciones es una similitud con lo que Dios le dice a Caín. Dios le dijo a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Entonces dice acá el texto Deuteronomio 28. Si obedeces al Señor tu Elohim en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Eterno tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Y eso era un punto impresionante porque además de que Dios le dio la oportunidad, ahorita vamos a ver cómo queda el texto con el Midrash que estamos hablando o lo que vamos a hablar. Y decía que en medio de ese momento deje ahí Deuteronomio 28, un momentico, y volvamos nuevamente a Génesis 4. Y dice, Abel también, el verso 5, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Eso hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Eterno a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, lo que acabamos de leer en Deuteronomio 28, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Y vamos a darnos cuenta que esta versión o la mayoría de las versiones está equivocada en algo. Dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Listo? Entonces el Padre le pregunta, ¿serás aceptado si haces lo correcto y te niegas? Acuérdese que la primera condición que tenía Caín y era primogénito. Póngalo ahí, primogenitura, primogénito. Entonces dice, Dios le dice a Caín, si bien hicieres no serás enaltecido, si haces bien verás bendiciones. Y tiene que ver mucho con las profesiones de Caín y de Abel. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a seguir leyendo Deuteronomio 28. Devolvámonos. ¿Listo? Volvamos otra vez al texto. Dice, si obedeces al Señor tu Elohim recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos. Acuérdese que ¿cuál era la profesión de Caín? Trabajar en el campo. El campo, la tierra. ¿Y la profesión de Abel? Pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 28. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos. Mire lo que Dios le estaba diciendo. Dios le estaba pronunciando acá, o coges el camino de vida o coges el camino de muerte. El camino de vida va a hacer que tú seas muy bendecido y que todavía mantengas la primogenitura. ¿Sí? Porque se supone que el primogénito es el que va por delante. El primogénito es el que va por delante. En este caso, ¿quién iba por delante? Abel, ¿cierto? ¿Quién era el que era más próspero y bendecido? Abel. ¿Cómo se pusieron los campos de Caín? Ahorita vamos a mirar.
Entonces dice, tus hijos y tus cosechas serán benditos. ¿Cuál será la descendencia de Caín? Las crías de tus rebaños y tus manadas serán benditas. Ahora miramos la profesión de Abel. Las crías y los rebaños serán benditas. ¿Qué será? Que después de recibir la ofrenda, de que Yahweh había aceptado la ofrenda de Abel y no había aceptado la ofrenda de Caín, ¿qué empezó a venir? Para uno, las bendiciones, y para otro, las maldiciones. Eso causó que la avaricia que había en Caín empezara a crear, ¿qué? Envidia y celos por ver prosperar a su hermano menor. Porque él sabía que él era el mayor y él tenía que ir por delante, y porque estaba siendo maldecido. Ahí vamos a ver el punto. Entonces dice, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrá a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Y si nosotros vemos en el texto de Hebreos, dice que aún la sangre de Abel clama. Por eso dice que acá el Eterno vencerá a tus enemigos. ¿A quiénes? A toda la descendencia maldita de parte de Caín. Aún todavía clama. Quiere decir que todavía el Padre está haciendo justicia por la sangre de Abel, ¿cierto? Y dice que acá, aún si nosotros miramos, y si nosotros nos damos cuenta, lo que después vamos a estudiar más adelante, que es con respecto cuando Dios le pone una marca a Caín y le dice, pero ¿cómo van a hacer que a mí no nadie me vaya a matar? Sí, o sea, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo? Si salgo me van a matar, ¿sí? Y él le pone una marca. Entonces, pero aún mantiene enemigos. Es una persona que mantiene constantemente con los enemigos encima, ¿sí? Pero cuando son las bendiciones, dice que el Padre lo que hace es vencer a los enemigos, sacarlos y dejarlos que huyan por otro lugar. Nos guarda, ¿cierto? Entonces dice, el Eterno te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenarás tus depósitos con granos. El Eterno tu Elohim te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos de Yahweh tu Elohim y andas en sus caminos, el Eterno te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que lo haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres pueblo elegido por Dios. Bueno. El Eterno te dará prosperidad en la tierra que le dé junto a sus antepasados, que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias a tiempos oportunos desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Y dice este punto, el verso 13, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó y los obedeces cuidadosamente, el Eterno te pondrá la cabeza y no en cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. ¿Qué le estaba diciendo a Caín? Me estaba diciendo todo esto, ¿sí? Le estaba diciendo, cambia eso. Hay una oportunidad para que remedies eso. Hay una oportunidad y ahorita Dios le iba a decir qué tenía que hacer, pero él no escogió ese camino. Entonces, dice, no te apartes de ninguno de los mandatos que hoy te entrego, ni sigas otros dioses. Bueno, entonces, si no había obediencia, había maldición, que también afectaba al campo y la ganadería del agrícola. Ya miramos las bendiciones por la obediencia. Ahora vamos a ver unos puntos de las maldiciones por la desobediencia. Entonces dice, pero si te niegas a escuchar, por eso el Padre coloca el camino de vida y el camino de muerte, mejor escoge el camino de vida para que tus días sean largos. Y dice, pero si te niegas a escuchar y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Mira lo que estaba aconteciendo. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás maldito. Porque él tenía miedo cuando se fue de ese lugar. Porque a donde quiera que fuera, aún su descendencia y su generación sería maldita, por causa de no tomar una acción de obediencia.
Entonces dice, el propio Yahweh te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Eterno te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Eterno te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, inflamaciones. Dice, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Mire qué trajo a los cultivos y a la tierra de Caín. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Eterno convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra y en polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. Y dice aquí, bueno, habla sobre aún la condición física, aún la condición de locura. Dice acá en el verso 38, plantarás mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas se comerán tus cultivos. Plantarás viñedos y los cultivarás, pero no beberás el vino ni comerás las uvas, porque los gusanos destruirán las vides. Cultivarás olivos en todo tu territorio, pero nunca podrás usar el aceite de la oliva, porque el fruto caerá antes de que madure. Tendrás hijas e hijos, pero los perderás, porque los tomarán prisioneros y los llevarán al cautiverio. Entonces ahí nosotros vemos todo lo que habla de las maldiciones que son más, ¿cierto? Por la desobediencia. Entonces, dice, si no se puede sacar ofrenda del campo, del ganado, no se pueden traer ofrendas a Dios. ¿Qué estaba pasando? Que aparte de que todo lo que iba a haber en su territorio o en sus tierras iba a ser maldito, ¿cierto? No iba a producir absolutamente nada. Pues si tampoco iba a producir eso nada, tampoco iba a hallar el favor de Dios. Porque la manera para acercarse a Dios era trayendo ofrendas. Y si no había ofrendas si no podían sacar nada del campo, nada del ganado, no podrían tampoco presentar ninguna ofrenda. Entonces la comunión con Yahweh se iba a ver interrumpida. Entonces dice el verso, espérate, miramos acá. El verso 47 de Deuteronomio 28. Yo lo voy a leer acá, ustedes me lo leen allá. Si no sirves al Señor tu Elohim con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que Yahweh enviará contra ti. ¿Qué dice el verso 47? Dice, por no haber sido servido a Yahweh, tu Dios, con gozo y con alegría de corazón, cuando tenías abundancia de todo, servirás a tus enemigos, a aquellos que Yahweh enviará en contra, en medio del hambre, de la sed, de la desnudez, de la escasez de todo. Ay, mi amor. Entonces el verso 47 le decía el padre a Caín, por cuanto no serviste a Yahweh con alegría y con gozo de corazón, ¿cierto? Entonces, algo que el padre estaba diciendo, o algo que el padre nos enseña a través de lo que estamos estudiando, y es que la obediencia se debe hacer con alegría. Estas maldiciones venían por no servir a Dios de la manera como lo hacía Abel, con fe, con gozo y con generosidad. ¿Qué más tenía la ofrenda de Abel? Amor. Gozo y alegría. Él no estaba llevando su ofrenda con tristeza. Un punto para nosotros seguir analizando para nosotros. Cuando el Padre a nosotros, o cuando nosotros en nuestra voluntad, o cuando el Padre a nosotros nos pide ofrendas en los tiempos establecidos, porque hay tiempos establecidos que nosotros debemos llevar primicias, debemos llevar ofrendas, ¿cierto? Entonces, tengan ustedes cuidado, tengamos nosotros cuidado primero, que la ofrenda, que la primicia, que lo que usted vaya a entregar aún el diezmo, usted le entregue con fe, usted le entregue con generosidad, y lo entregue con gozo, con alegría. Por eso hay un texto que dice, el Padre ama ¿a quién? Al dador alegre. Y lo tenemos como un versículo cliché.
¿Sí? Como un versículo cliché, que pasemos las ofrendas, oremos por el diezmo y hermanos, acuérdense que Dios ama al dador alegre. Pero ¿eso qué? ¿Qué va más allá? ¿Qué es lo que el Padre nos está enseñando? ¿Sí? Entonces, la ofrenda o lo que no había entregado Caín, primero no había sido una ofrenda con fe, había sido una ofrenda mezquina, una ofrenda miserable, y lo otro, no había gozo ni alegría en él haber entregado la ofrenda delante de Dios. ¿Sí ve que Dios se fija en todo? Es que uno no puede pasar por alto, porque es que uno dice, Dios me acepta así, ¿sí? Dios me ama así, Dios sabe mi condición. No, Dios no sabe. No es que no lo sepa, lo estoy hablando es como irónicamente, ¿sí? Porque es que a veces nosotros ponemos argumentos y excusas y colocamos muchas cosas de decir, es que Dios sabe que no puedo dar. Mentiroso, usted es un flojo que no quiere dar, porque sí puede. Yo le enseñaba a un joven, a un muchacho, y él me decía, ay, tú vieras, todo dramático. Tú vieras que yo le he pedido a Dios poderlos honrar, bendecir. Pero Dios sabe que ahorita no tengo, que ahorita no puedo. Y yo, sí, y es que es tan irónico, y yo, ok, ¿y usted qué es? ¿Cómo así? Yo le dije, sí, usted es un instrumento que puede servir para honra. Por ejemplo, ¿cómo usted puede honrar a una persona? No tengo todo el dinero, pero dime en qué yo te puedo ayudar. Tú sabes que la persona está teniendo una necesidad, por ejemplo, en este tiempo lo que estamos viviendo nosotros. Tenemos una necesidad de construir casas. Tenemos una necesidad de estar cuidando el campo. Hay necesidad. Pero es que lo que pasa es que yo no te he podido dar plata, dinero, cosas. Pero sí, ¿por qué no te presentas y dices, no lo tengo ahorita, pero estoy yo? Yo quiero honrarte, quiero bendecirte. Dime en qué día yo vengo y te ayudo. Dime que si tengo que arreglar lo que tengas que hacer, subir concreto, lo que se necesite. Y él me decía, yo no lo había pensado. Le dije, porque la intención era correcta. Y yo le enseñaba a él y le decía, esa no es la excusa delante de Dios. Y yo no puedo decir, Padre, es que yo no he podido honrar a tus siervos, yo no he podido honrar a tu pueblo, no he podido honrar a mi hermano, porque es que no tengo plata. ¿Y será que la honra solamente es cuando usted tiene los bolsillos llenos? Y aun cuando los tuviera, va a decir, no me alcanza. Y aun cuando los tuviera, va a ser mezquino, va a decir, ahorita no, porque tengo otras prioridades. Y cuando ya no lo tenga, imagínate que yo te quería honrar, pero es que no me alcanza, no tengo. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Padre a través de lo que estamos viendo y estudiando, trayéndolo a nuestra vida diaria? Trayendo a lo que Dios nos quiere enseñar en nuestro corazón. Hay muchas cosas que Dios quiere actuar en medio del corazón, porque todavía falta mucho. Todavía faltan muchas cosas que uno dice, yo creo que ya. No, Dios siempre va y nos saca algo y uno dice, uy, Padre, pues espérame, voy evaluando, porque lo que yo he entregado quizás ha sido muy mezquino. Lo que yo he entregado ha sido muy miserable. Lo que yo he entregado no ha sido lo mejor. Lo que yo he entregado lo he dado ni siquiera con alegría y con gozo. Ni siquiera con eso. Lo he dado porque me toca. Lo he dado porque me lo dicen. Lo he dado porque si no lo doy, ¿qué dirán? Pero ¿cómo lo está viendo Dios? Mire que Dios se fija en todo. Así como Dios se fija para qué, para hallar favor, para que nosotros podamos hallar favor, también Dios se fija de la acción y de la actitud de nosotros, de nuestro corazón, de lo íntimo, de lo profundo que hay ahí. Dios se estaba fijando no solamente porque el Padre hubiera dicho, no, este es gordito y este es bueno, esta ofrenda y esta no. No, Dios se estaba mirando más allá la intención del corazón. Por eso Él no se fijó, por eso Él no volteó a mirar la ofrenda de Caín. Ahora nosotros, hasta el día de hoy, lo que nos vamos a evaluar es si lo que he entregado, la ofrenda, mi propia vida, aún lo que yo he entregado a los demás, a mi padre, a mis hermanos, a mi pueblo, a mi familia, los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿no?
porque si no, ahí usted va y entrega las bendiciones en personas que no son correctas. Ese es otro punto que el Padre nos enseña, ¿sí? Uno entrega su ofrenda al que a través de esa ofrenda usted va a recibir mayor retribución. Y no por eso, yo le entrego porque voy a recibir mayor retribución. No, porque es que estoy sembrando. La ofrenda, lo que usted entrega, lo que usted da, está sembrando para sus generaciones. Lo que estamos entregando es para nuestras generaciones, físicas y espirituales. Como yo quiero que mis generaciones espirituales sean. Si yo les transfiero acá a ustedes miserableza y tacañería, ustedes serán así. Si yo le transfiero a mis hijos miserableza, que no se puede, que muy mucho, que no, que dele más poquito, que no dele esto que sobra, como lo que se ha enseñado en el mundo, la limosna. ¿Por qué será que Dios no se ha fijado en cada una de esa gente? Por el corazón, por la intención, por el corazón tan miserable. Y el Padre que nos está enseñando, no sean miserables. Yo he puesto en ustedes fe, el Espíritu de Yahweh. Y el Espíritu de Yahweh no actúa con miserableza. El Espíritu de Yahweh actúa generosamente, bondadosamente. Y también produce algo, alegría y gozo. Por eso la Escritura dice, es mejor dar que recibir. Porque eso produce más alegría y más satisfacción. Cuando usted entrega, y usted sabe que lo entregó con todo su amor, con todo su corazón, ¿usted cómo se siente? ¿Triste? Feliz de haber podido bendecir, de haber podido entregar, de haber podido dar el día de hoy. Por ejemplo, como nosotros nos sentimos en esta tarde, felices, gozosos, por haber entregado la intención y lo mejor de nosotros para cada uno de esos niños. El mejor sanduchito, la mejor casera, la mejor todo para que nuestros niños estuvieran bien. El mejor alimento, la Torah, el amor, la fe, lo que implantaste, la vida, la libertad que trajo el Padre. ¿Usted cómo se siente? ¿Están tristes? No, están cansados, yo lo sé, porque también son cosas espirituales que de muchas cosas. Están cansados. Pero, sí, no hay pueblo, se fue el pueblo. Pero usted se siente gozoso, amado. Yo me siento muy gozosa. Entonces, cada vez que usted da, es mayor la alegría que Dios produce en el corazón. Es mayor el gozo que lo mantiene. Pero Padre, ¿cómo mantengo el gozo? Pues haga la obra del Eterno, que eso le produce a usted gozo. Y eso hace que sea una recarga para los momentos difíciles. Y usted diga, eso no es nada, Padre. Te quiero recargar de tu gozo. Eso, mire, de verdad que hemos experimentado eso. Y dices, Padre, perdónanos. Pero de verdad, Padre, gracias. Gracias, porque eso produce a ti vida. Ayer le decíamos al muchacho, ¿qué te tiene a ti triste? Porque ¿cómo estás espiritualmente? Dijo, yo estoy caído. Yo estoy caído. Porque las distracciones, mira lo que él nos decía, las distracciones están haciendo que yo cada vez me aleje de mi Padre, cada vez me aleje de Dios. Y yo estoy mal, yo me siento como muerto. Y él decía, es que era tan bonito porque él decía, yo no quiero abusar de su confianza, yo no quiero abusar yo deseo, pero cuando ustedes me digan, mire, poniéndonos a nosotros, cuando ustedes quieran, yo estoy dispuesto. No, cuando tú lo dispongas, estamos nosotros dispuestos, ¿sí? Porque él decía, yo quiero. ¿Y cómo te sientes? Me siento feliz, o sea, me siento que estoy volviendo otra vez como algo especial. ¿Y tú qué servías? Yo era adorador en la alabanza. Y no volverlo a tener, yo le dije, ¿y en algún momento ese pastor te ha dado la oportunidad que tú puedas? Dijo, no, él me dice, todavía no. Y él, bueno, y es que es tan bonito su corazón que dice, bueno, de pronto en algún momento. Y yo, Dios mío. Y el Padre ayer diciéndole, yo te voy a entregar un tesoro, que el tesoro es que tú aprendas a conocerme a mí a través de la palabra. Te voy a entregar un tesoro. Entonces, pues claro, qué alegría y qué gozo le llena a uno, de verdad, de dar, de ser generosos, sin mezquindad. Son 2 horas, bueno, es 1 hora y media.
porque la bebecita estaba cansadita. Fue por eso. Pero el resto no pudiese quedar. Porque eso es algo muy hermoso. Y yo le doy gracias a mi Padre por todo lo que está haciendo. Entonces, volvemos al punto de lo que Dios nos está enseñando. Y es que la ofrenda, y nosotros que somos ofrenda, debe entregarse con alegría, con gozo, con fe y con generosidad. El ganado de Abel fue creciendo más y más. Abel se fue enriqueciendo y esto causó envidias y celos en Caín. Vinieron las maldiciones de Deuteronomio 28 sobre Caín y todo se fue. Vamos a leer cómo queda Génesis 4, 3, 5 con este midrash. Y fue al fin de los días y trajo Caín el fruto del terreno, una ofrenda para Yahweh, que ofreció con incredulidad y avaricia. De lo que hemos hablado, el texto queda así. Sin cambiarle, sino que al contrario, organizando todo lo que estamos aprendiendo de la intención. Lo que pasa es que tristemente hay muy corta. Cosas muy que uno... Pero por eso Dios le entrega a uno mayores tesoros para que uno pueda entender más y enriquecerse más de la escritura. Entonces, fueron los días de Caín y trajo Caín el fruto del terreno, una ofrenda que ofreció con incredulidad y con avaricia. Y dice, y Caín y en su ofrenda no se fijó, y Dios lo hirió con viento solano, con oruga. La langosta devoró sus muchos huertos y sus viñas y sus higuerales y sus olivares, y la ruina de Caín fue grande. Tremendo, solamente habíamos visto que el padre no se fijó, pero mira la condición como cayó. Y Dios envió todo eso a causa de ¿qué? De su incredulidad, de su avaricia, de su desobediencia, lo que había en medio de él, y la ruina de Caín fue mayor. El mensaje de Dios para Caín, y esto es impresionante porque dice, ¿qué le dijo Dios a Caín? En este caso, Caín se enfureció, lo que habíamos leído, ¿cierto? Y cayó en depresión. Caín, tu reacción no tiene sentido. La prosperidad de Abel no era un motivo de tu desgracia. A él le estaba yendo mal porque llevó una ofrenda que no cumplía con las expectativas divinas. Y esto, la ofrenda, o lo que entregamos, y el Padre le decía, esto depende de ti. Tú no has hecho lo correcto delante de mí. Y un punto para nosotros analizar. A veces la gente es tan descarada, esa es la palabra, tan descarada, que cree que la ruina y todo lo que ha venido es por causa de externos. Es que fue por causa de es porque cosa, porque no me permitieron, cuando la ruina viene por causa de uno mismo. Eso no viene porque es que Dios es malo y quiere verme mal y me quiere ver en la ruina. No. Es por la misma acción y la misma actitud del corazón. ¿Por qué los cielos no son abiertos? ¿Por qué las cosas no se dan? ¿Por qué se trabaja y no se dan las cosas? Uno es cuando el Padre está permitiendo prueba y desierto para enseñarnos algo, ¿sí? Pero después de eso, Dios prueba y bendice el corazón, porque el Padre está viendo y está permitiendo situaciones. Pero otra cosa es por consecuencias de maldición que son causantes el mismo corazón y la misma persona. Entonces, además de que se enfureció, estaba bravo, ¿cierto? Creía que la desgracia que él era por Abel, ¿cierto? Porque por Abel sí prosperaba y porque yo no. Se llenó de envidia, se llenó de enojo, se llenó de celos. Y le decía al Padre, es que todo eso depende de ti. Que le estaba diciendo, Dios, te voy a dar una oportunidad, pero todo depende de ti. Entonces, aún en el texto que leíamos que no estaba correcto, dice que el enemigo está al acecho. ¿Sí? Y entonces que él tenía que dominar y que él tenía que enseñorearse del pecado. Pero si la condición de Caín, o uno naturalmente, en su humanidad natural y carnal, uno no se puede enseñorear del pecado. Vamos a ver ese punto. Enseñorear es gobernar, dominar. Hacerse señor y dueño de una cosa y dominarla. Esta palabra hace referencia en hacerse propietario, dueño, amo, patrono, o señor de un elemento, ya sea de una propiedad, hacienda, heredad o predio. En dominarse
o someterse en ella. Someter, dominar, controlar y tomar algo. ¿Será que Caín podía dominar, controlar y gobernar el pecado que moraba en él? Porque su condición natural y caída no se puede hacer eso. Entonces, esta es una tarea para poder hacerla, la cual no se puede hacer o no la puede hacer el hombre natural y carnal, que no ha nacido de nuevo. No puede dominar el pecado y hay una imposibilidad para gobernar el pecado. Entonces, no todos dominan su pecado, no todos dominan el pecado. ¿Cómo se puede dominar el pecado? O bueno, ¿cómo se puede dominar la carne? Por medio del Espíritu de Dios, que Él es el único que puede dominar y controlar la carne, ¿sí? Sujetaos pues a Dios, ¿cierto? Resistid al diablo, que es donde trae el pecado, y Él huirá de vosotros. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, una persona natural y carnal, no se le puede decir, el pecado está a la acecha, como un león que está a la presa, domínalo. ¿Cómo me lo voy a dominar? ¿Sí? ¿Cómo voy a dominar si yo soy una persona natural y caída? ¿Cómo voy a dominar? Es como cuando antes en la religión y los dogmas religiosos y cristianos decía, ¡ate al diablo! ¿Sí? Póngalo bajo sus pies, píselo, y uno, bajo nuestros pies está el diablo. Y el diablo, ¿cierto? Porque Él es el hombre fuerte, que solamente Dios lo puede derrotar. A través del Hijo, a través de Yeshua. Pero nosotros no, nosotros se resistan, ¿sí? Sujétense a Dios, resistan al enemigo y Él no podrá tocarnos. Él no podrá y Él tendrá que huir. Entonces, el pecado a la puerta se traduce, o este punto acá, cuando nosotros lo vemos en el contexto hebreo, ese punto que dice el pecado está a la puerta, se traduce como hatat o kahatá. Del Strong 2398, Cajatá. Cajatá la raíz primaria y dice sacrificio, víctima, expiatoria. Dice ofrecer por el pecado, prevaricar, purificar, reconciliar. Entonces, si no has hecho bien la ofrenda por el pecado, el pecado está por el pecado está a su alcance. Para que tú la traigas, el deseo de Abel será para ti y tú te enseñorearás de Abel. ¿Qué le estaba diciendo a Dios para volverlo nuevamente a repetir? Si tú no has hecho bien la ofrenda, ¿sí? Esa ofrenda que era por el pecado, hay una oportunidad que está a tu alcance. Le estaba diciendo Dios en ese momento. Por eso la palabra hatat o cajatá estaba diciendo sacrificio y víctima expiatoria. ¿Qué tenía que hacer él? Volver nuevamente a presentar la ofrenda, ¿sí? Entonces dice, no has hecho bien la ofrenda, Caín, ¿sí? Por causa del pecado. Pero está a tu alcance una salida para que tú la puedas volver a traer. El deseo de Abel será para ti y tú te enseñorearás de Abel. ¿Cómo así? ¿Qué le estaba diciendo el padre? Como tú eres primogénito, ¿sí? Aun cuando el padre le decía a Adán de que Eva, ¿cierto? El deseo de Eva será para ti. Quiere decir que el que tiene el orden de la cabeza, el orden es que el hombre, el varón, esté en la cabeza, ¿cierto? Y que dice que el deseo de ella será para ti y tú te enseñorearás de ella. En este caso Dios le estaba diciendo, como tú eres el primogénito, no pierdas esa primogenitura. Vuelve a presentar. Y siempre, y algo que nos enseñaba el Roe, cuando también en algún momento le enseñaba Génesis 4 y nos decía, Dios da una oportunidad para remediar lo que se hizo mal. Y Dios da esa oportunidad y da un momento para decirte, haz esto, tómalo, déjalo. Pero es un momento de decisión. Es un momento para decir, ay, no, espere a ver, pienso, ¿será que sí? ¿Será que no? No, ya perdió. Es un momento decisivo. Entonces, en ese momento, porque es que Dios es tan hermoso, que yo cuando estudiaba, yo le decía, Padre, tú nunca eres injusto. Él presentó mal una ofrenda.
La actitud y el corazón de él estaban incorrectos. Y aún así, Dios le estaba dando a él una oportunidad de que se arrepintiera y remediara la ofrenda que él entregó incorrectamente y no causara todo lo que después causó. ¿Sí? Entonces dice el Padre en este momento, está a tu alcance, hay una cajatá, hay un sacrificio, hay una víctima expiatoria, ¿cierto? Hay una oportunidad para limpiar, para purificarte, para reconciliarte, porque cajatá significa purificación, purificar y reconciliación. Y si ustedes miran en el contexto hebreo o buscan aún en la página que nosotros hemos venido estudiando, y está esa palabra, cuando dice está a la puerta, no dice está a la puerta, hay hatat, hay cajatá. Entonces, en la puerta está la oportunidad de purificarse, de reconciliarse con el Eterno. Hay una oportunidad. Y así como Dios se la entregó a Caín, nos la ha entregado a nosotros también, y también afuera también la ha entregado. Porque si nosotros hemos visto, Dios nos ha dado oportunidad cuando hemos hecho mal, cuando hemos errado, cuando hemos ofrecido lo que a nosotros en bien se nos parezca, cuando hemos servido al Padre sin gozo, cuando hemos servido al Padre sin alegría, cuando hemos servido al Padre miserablemente, cuando hemos servido al Padre solo por entregar lo que a nosotros bien nos parezca, el tiempo que nos sobra. Y Dios dice, hay una oportunidad de reconciliación. Lo que hiciste o lo que has hecho no está correcto, no está bien. Pero hay una oportunidad. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a Caín? Lo mismo. Entonces dice, no pierdas tu primogenitura, ¿sí? Porque lo que tú hagas, esa reconciliación que tú vas a hacer conmigo, entonces vas a mantener tu posición de primogénito. Si nosotros miramos la historia de Esaú y Jacob, pasó algo similar. Perdió primogenitura, la descendencia santa, que podía venir, el sacerdocio que podía él tener, ¿sí? Entonces, si vemos, el primogénito era Caín, y el que debía ir siempre por delante todo era él, el primogénito, y tiene ese derecho de primogenitura al cual le pertenece. Él tenía ese derecho porque fue el primero, ¿cierto? Tienes una solución, todavía hay remedio. El Abba busca la reconciliación entre dos hermanos. Mire que, no, es que esto fue tremendo, porque yo decía, Padre, y volvía y recordaba lo que el Roy nos ha enseñado, y es que desde el principio hay una guerra, y es una guerra familiar. Y si nosotros vemos hasta el final, hasta que no se venza esa guerra, es una guerra de familias, entre familias. Y todo lo que ha venido aconteciendo ha sido dos hermanos, familia, de los mismos siempre ha habido guerra, los dos hermanos, el primero que se levanta, el otro que lo aborrece, aquí en este entonces uno que lo mata, ¿cierto? En el otro que también desea matarlo, Esaú y Jacob, ¿cierto? Y siempre hay una guerra. Entonces, y esto me impresionaba porque es que no solo Dios estaba diciendo, no solamente Dios estaba pensando, no pierdas tu derecho de primogenitura, sino que Dios siempre busca reconciliación, no solo con él, sino con su hermano. Entonces, ¿qué estaba diciendo? El Abba busca la reconciliación entre los dos hermanos, porque ya había una guerra, ya había un odio, ya había una envidia, ya había unos celos, ya había algo ahí. Entonces, porque aquí en lo que estamos viendo hay un conflicto. Ambos desean esa primogenitura. Por eso los dos entregaron una ofrenda para hallar el favor de Dios. Y no solamente por el perdón de los pecados, sino para poder hallar esa primogenitura. Porque el que entiende que es primogénito, entiende la simbología, el significado tan impresionante de primogenitura, la pelea. Y en este momento ellos entendían qué significaba eso, la primogenitura. Entonces, por eso llevan la ofrenda, por eso buscan el favor de Dios, por eso quieren prosperar, quieren ser engrandecidos. Entonces Dios quiere que Caín proceda de manera correcta y arreglar las cosas. Entonces, si ve mi padre tan hermoso como es, que lo que hace es que haya una reconciliación entre dos hermanos.
Cuando nosotros miramos la parábola del hijo pródigo, ¿qué quería más Dios? La reconciliación. Entre los dos hermanos. Porque el hermano mayor odiaba a su hermano menor. Porque tenía celos de cómo el padre estaba tratando al hermano menor. Ahora miramos el contexto de ahorita. El hermano mayor odia al hermano Efraín. Pero dice la profecía, ¿cierto? Ezequiel 37, que él los va a unir, a unificar, a reconciliar para que sean unos solos. Y eso tiene que acontecer antes, ¿para qué? Para que la reconciliación dé un mayor poder para vencer al enemigo. Porque una casa dividida jamás prospera. Entonces, ¿qué pasaría si viniera el Mesías y todavía hubiera división entre las dos casas? Entre la casa de Judá y la casa de Israel. No se puede hacer. ¿Por qué? No porque él no tenga el poder, sino porque lo primero que tiene que haber para la casa de Israel y la casa de Judá es una reconciliación. Y es una unificación. Es ser uno solo, volver a ser uno solo a través del Mesías. Porque el Mesías es el que trae la reconciliación. Pero no, yo el ministerio de la reconciliación. Él es el que trae la reconciliación a través del Mesías. Y cuando nuestro hermano reconozca al Mesías, inmediatamente hay una unidad. Porque lo que nos une es el Mesías. Entonces vamos a ver el Midrash de cómo queda. Y airó a Caín mucho. Mira el Midrash cómo queda. Y airó a Caín mucho, y cayeron sus faces. Y dijo Yahweh a Caín: ¿por qué te airas? ¿Y por qué caen tus faces? ¿Acaso si haces bien trayendo un cordero como ofrenda, y lo ofreces con fe, sin avaricia, no serás alzado? Y si no haces bien, tienes la oportunidad de reconciliarte con tu hermano, y traer la ofrenda por el pecado que está yaciendo a la puerta. Haciendo esto a ti, será tu deseo. Abel se someterá a ti como primogénito que eres, y tú dominarás en él. Tremendo, ¿no? Lo que el padre estaba diciendo, esto es muy corto para uno poder entender realmente lo que Dios estaba diciendo. Porque Dios le da una oportunidad, no para que se salve, no, para que haya esa reconciliación, y todo esto es muy profético. Entonces, ¿cómo Caín, siendo agricultor, puede llevar la ofrenda correcta si él no tenía animales? ¿Qué quería nuestro Eterno? Que Caín hablara con Abel y le pidiera un cordero. ¿Qué es lo que nos lleva a reconciliarnos con un hermano? El acercarme. Y la humildad. Entonces ya entendemos que es lo que Dios quiere para nosotros en este Shavuot. Que bajemos la cabeza, que seamos humildes con Dios y con nuestro pueblo, con nuestros hermanos, que pidamos ayuda porque no podemos solos. Yo no puedo sola, no podemos levantar una obra solos. No es que yo hago acá parte y usted allá parte, y usted mire a ver y no me tenga en cuenta y usted mire qué hace con ese pueblo. No, necesitamos, lo que hoy hicimos fue una unificación, una unidad. ¿Para qué? Para la obra, para el Eterno, para las almas que son de mi Padre, para las almas que son de mi Eterno. Porque es que muchas congregaciones, lo principal que hay en medio de esas congregaciones? La avaricia, la ambición, el poder, lo cual produce envidia, celos, eso no puede haber en nosotros, nunca. La competencia, estamos compitiendo. ¿Cuántas almas usted hizo hoy? ¿Cuántas almas usted hizo? ¿Cuántas almas hizo? Imagínense que yo hice 25 discípulos y usted 28. Mire cómo el corazón es engañoso. Y eso el Padre dice: tengan cuidado, porque viene una cosecha impresionante y a todos los voy a usar, pero tengan cuidado. ¿De qué? De guardar su corazón en humildad. De guardar su corazón en humildad, mis amados. Y eso el Padre me ministraba algo tan fuerte que yo decía: papá, por favor, cada día guarda el corazón de cada uno de nosotros. Guarda el corazón de tu pueblo. Porque lo que vamos a ver es una cosecha impresionante en todos los lugares que Dios establece. Y en donde el Padre los vaya a colocar, y a los que vaya a levantar, y a los que se vayan a enviar.
Eso es lo que va a ser mi eterno. Pero guardemos el corazón. Guardar el corazón, porque el corazón es engañoso. Siempre Dios va a querer que en nosotros haya una ejad, una unidad. ¿Qué quería que en esos dos hermanos? Nacieron del mismo vientre, estuvieron formados en el mismo vientre, porque va a haber guerra. ¿Qué quería? Una reconciliación de ellos dos. ¿Sí? Lo mismo que pasó con Esaú y con Jacob. Había guerra aún en el vientre de la mamá. ¿Sí? Entonces, no es posible que Dios, entregando lo que Él ha prometido para estos tiempos, y el corazón se llene de lo que tenía Caín. Avaricia, envidia, querer competencia, querer ser más, querer la primogenitura, yo mayor. Y eso es algo que el Padre me ministraba con respecto de la humildad. Incluso yo le decía al Padre, tú eres tan lindo, mi eterno, porque el tema que yo quería dar era la humildad. Y más que yo, era como un deseo que mi Padre me había colocado. Mi esposo me dice, no, tú vas a enseñar Génesis 4. Pero ¿cómo se desarrolla eso? ¿Sí? Yo sé que va a haber muchas más cosas, que Dios a medida que vamos estudiando nos va a enseñar más cosas. Y hay más profundidad de muchas cosas. Pero yo decía, y cuando ibas terminando estos puntos, porque este ya es como el punto final que hoy vamos a tratar, y hablaba de la humildad, yo decía, gracias, Padre. Gracias porque lo que tú has venido colocando en la necesidad del alma es lo que tú necesitas hablar a nosotros. A nosotros, tengan cuidado. Yo siempre necesito que ustedes se mantengan en esa buena relación, en esa humildad de los unos a los otros. Guarden mucho su corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué quería nuestro eterno? Cuando primero el Padre le está diciendo, listo, vas a entregar otra vez una ofrenda por el pecado. Pero tiene que ser, no como tú quieras, como le entregaste antes, sino que tiene que ser con los parámetros que yo te estoy estableciendo. Tiene que ser un cordero. Pero es que no tengo corderos. Entonces, ¿quién tiene? Mi hermano. Entonces, ¿qué tiene que ir a hacer? Pues ir a pedir ayuda. Pues ir a hablar. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a la reconciliación? Nos disgustamos, ¿qué hacemos? Hablamos. No tengo lo que tú tienes. ¿Qué digo? Ayúdame. Yo no lo tengo. Yo no tengo esa gracia, yo no tengo ese favor, yo no tengo ese talento, yo no tengo ese don. Ayúdame. Necesitamos ministrar. No tengo un don de liberación, pero tú sí lo tienes. Ministremos. Yo no tengo el don de sanidad, pero tú sí lo tienes. Vamos las dos. Vamos los dos. Hagamos la obra, porque es que por encima de todo están las almas. Ah, no, porque es que yo no es que tengo un caso de liberación. Y entonces digo, no, es que yo sé que Dios me... No, usted no tiene el don. Porque eso Dios se lo entrega al que quiera. Y eso es algún día también una sierva me decía, mi amada, yo sé que Dios a ti te ha entregado esto. A mí no. Pero Dios me mostró esta condición, pero yo no tengo ese don. Entonces, órale al Eterno y tú trae libertad sobre ella. Y no yo, el Padre a través de lo que me ha confiado. Y así, y prevaleció el alma. Prevaleció por encima de todo la necesidad del alma. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado y siempre mantener, siempre prevalecer que el alma esté bien. Que las almas que tenemos a nuestro alrededor estén bien. No lo que yo pienso, lo que a mí me parece. Porque puede que tengas... No hay sanidad, no, pero como yo no tengo entonces quien siga enfermo. No, hermano. Para eso somos una ejad. Para eso somos uno solo. Entonces, tenías que entregar eso. Entonces, lo cual... tenía que pedirle a Abel un cordero, lo cual implicaba para Caín humillarse ante su hermano. ¿El orgulloso qué dice? Pues me condeno. El final de él, tristemente, no quiso bajar su condición de orgullo. Porque ahí el que no es humilde es orgulloso. ¿Y qué tenía que hacer? Reconocer. Y ir a hablar con su hermano. Porque necesita la ayuda de su hermano menor, al que no es nada y es vanidad. ¿Se acuerda el significado de Abel? No es nada, es vanidad. ¿Y ese quién es? Luego, ¿acaso quién es para yo humillarme y decirle que necesito de su ayuda? Pues es su hermano. Es su hermano. Esa es la condición.
Para usted no es nada, para usted es el menor, es insignificante, pero es su hermano, va a pedir ayuda. Pero el orgullo le ganó más que humillarse delante de su hermano y decir, yo te necesito. Necesito presentar ofrenda, reconciliarme con mi padre. Reconciliémonos primero los dos. Por eso cuando el padre dice, antes de presentar ofrenda, antes de presentar sacrificio, antes de presentar una ofrenda delante del Señor, ve y reconcíliate con tu hermano, Caín y Abel. Ve y reconcíliate con él, porque yo no voy a aceptar esa ofrenda. Yo no voy a aceptar lo que tú me vas a entregar, porque ahí hay una condición que se tiene que arreglar. ¿Qué tenía que primero hacer? Reconciliarse con su hermano. Y ahí sí, ir a presentar. El cordero era lo de menos. Lo que necesitaba Dios era eso. Que la condición de Caín se bajara y pidiera ayuda. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre saber, que siempre vamos a necesitar ayuda hasta que nuestros ojos se cierren y con la posición que tengamos y con la autoridad y con el liderazgo y con lo que tengamos. Siempre vamos a necesitar ayudarnos los unos a los otros. Yo no me lo sé todos. Y eso es el Padre lo que nos está enseñando. ¿Por qué? ¿Por qué lo estará diciendo? Por lo que ha de venir. Y lo que ha de venir va a ser tan maravilloso y tan grande. Todo lo que mi Padre ha prometido que necesitamos de los unos a los otros. Nos necesitamos, amados. Y eso siempre tiene que estar en medio de nuestro corazón. Yo necesito a mi hermana, necesito a mi hermana, te necesito, tú me necesitas y hagamos la obra. Eso es el llamado de todos nosotros, hagamos la obra a través de lo que el Padre nos ha dado. Entonces, los mismos discípulos también discutían, ¿no? Sobre quién era el mayor. Sí. Pero mire todo lo que el Espíritu de Yahweh quiere hacer en medio del corazón. ¿Sí ve que todavía falta más? Y cada vez que nosotros miramos, todavía hace falta más, amados. Entonces, Caín no optó por lo que Dios le estaba dando la oportunidad. Podría haber hecho lo correcto, pero tomó otro camino. Mató a Abel y lo mata en el campo, en su mismo lugar de trabajo. ¿Qué hizo? Que peor maldición fuera sus campos. Qué peor maldición, porque ahora derramó sangre inocente. Y eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís. Porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites, para tu mismo ego, para tu mismo, para engrandecer el mismo ego, para que ustedes los tengan ahí, Santiago 4, del 1 al 3. Entonces ya dice, por último, Yahweh aún nos sigue pidiendo que presentemos ofrendas de nuestro propio cuerpo como sacrificio vivo. Entonces Yahweh sigue esperando adoración, sigue esperando ofrenda. ¿Cuál sería el desenlace de nuestra historia? Porque ya supimos cuál fue el desenlace de la historia de Caín. Ahora, ¿cuál será el desenlace de nuestra historia? ¿La misma o diferente? Conociendo ya todo esto, conociendo y teniendo ejemplos y conociendo la palabra. Depende de nosotros es escoger el camino de vida, de reconciliación, del perdón, del amor, de la humildad. Cada tarde, cada mañana en el altar del sacrificio habría un holocausto continuo. Había leña, fuego y holocausto continuo. Es lo que había literalmente en el Mishkan. Siempre había un sacrificio. Y dice que Yeshua es el Cordero continuo, intercediendo por nosotros, por su pueblo. Él es el holocausto continuo y solo en él, solo en base a su ofrenda, o sea, la ofrenda primera, que es el holocausto continuo que es Yeshua, es que yo puedo traer la mía. Los sacerdotes no podían dejar de mantener ese altar mantenido con leña. ¿Y qué era lo que mantenía que se mantuviera con leña? Pues el sacrificio que había ahí, porque mantenía ardiendo, ¿sí? Y el primer holocausto continuo es Yeshua. Quiere decir que la persona que traía su ofrenda la ponía encima del primero que puso. ¿Quién fue? Yeshua. Entonces nuestra ofrenda va por encima de la base para yo poderla entregar.
es del holocausto continuo que es nuestro amado Yeshua. De la misma manera como Caín necesitaba un cordero, nosotros también lo necesitamos. Y necesitamos a nuestro amado Yeshua. Por la fe en Él presentamos nuestra ofrenda, nosotros mismos. Con alegría, con gozo. Yahweh ama al dador alegre. Cuando le rindo obediencia con fidelidad, con una sonrisa, siempre la ofrenda que cumpla con los requisitos, la obediencia que sea como Dios quiere, no como a mí se me antoje. Entonces la ofrenda de nosotros o nosotros como ofrenda debe cumplir los requisitos que Dios demanda. Lo que Dios ha venido hablando: santidad, obediencia, emuná, fe. Ahora, fe, amor, humildad. Entonces la obediencia como Dios quiere y no como a mí se me antoje. Y cuando no tengamos un favor, ¿nos enfadaremos? ¿Permitiremos los frutos de la carne? Por eso el Padre nos recuerda: si bien hicieres, no serás enaltecido. Yahweh nos da la oportunidad de que procedamos siempre correctamente. Y esa fue la enseñanza del día de hoy. Solamente nos quedamos casi en el verso 7. Y el Padre nos permita otro espacio. Shabbat Shalom. He aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, que aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor,